Ley de Contrataciones Administrativas del Estado, presentado por la Presidencia de la República. Podemos decir que a decisión de la Junta Directiva y con las firmas correspondientes necesarias de las jefaturas de bancada, esta iniciativa se discutirá y se aprobará el día de hoy. En 20 minutos, la maquinaria de diputados oficialistas y colaboracionistas del régimen de Nicaragua aprobó en lo general la nueva Ley de Contrataciones Administrativas del Estado por órdenes de la Presidencia. Una ley que favorece a las estructuras armadas al servicio de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Se cierra la votación. 91 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, 0 presentes. Se aprueba en lo general la iniciativa presentada. La normativa viene a ampliar el esquema de corrupción e impunidad en el que se mueve la Policía Nacional y el Ejército de Nicaragua, los dos brazos represores del régimen de Managua. A los altos mandos militares y policiales, la Presidencia les da la potestad para comprar sin control y sin rendir cuentas los equipos necesarios para defender lo que la pareja en el poder define como soberanía e integridad territorial de Nicaragua. Es decir, que esos dos entes podrán brindarse de más armamento bajo absoluta discrecionalidad. Comandante Daniel Ortega, presidente de la República y jefe supremo del Ejército de Nicaragua. La ley incrementará los negocios turbios de las dos instituciones del Estado que mantienen en el poder a Ortega y Murillo. Operarán con total impunidad, sin fiscalización. No se sabrá qué compran ni a quién le compran. Con esta ley nosotros vamos a tener la oportunidad de reducir los plazos, simplificar los procesos. Nicaragua se ha nutrido en la última década con armamento proveniente de Rusia. En este plan orquestado con esta ley, los dos grupos armados estarán exentos de transparentar esos negocios de adquisición de bienes, medios y equipos. Una prueba más de cómo el régimen compra la fidelidad de los generales de la fuerza castrense y de los comisionados policiales. Nosotros cumplimos la orden que nos dio nuestro presidente de la República, nuestro jefe supremo. Nuestro gobierno, como es sabido, siempre estuvo por el diálogo. Fuimos al diálogo. Sin embargo, estos terroristas, golpistas, no quisieron el diálogo nunca. La orden fue de nuestro jefe supremo. Se nos dio la orden para garantizar la paz. La nueva ley de contrataciones en su artículo 4, numeral 2, excluye de cualquier control del Estado a esas operaciones. La supuesta defensa de la paz y el mantenimiento del orden interno es la carta blanca para ampliar los beneficios a la policía y al ejército. Y de paso, Ortega se garantiza el control absoluto sobre esos grupos, pero más que nada se garantiza fidelidad y silencio. Nos sentimos orgullosos de nuestro origen. Nos sentimos orgullosos de ser sandinistas. Desde Rusia, el aliado de Ortega, ha llegado a Nicaragua artillería antiaérea, helicópteros, aviones y tanques de guerra. Jamás se transparentó bajo qué acuerdos fue entregado ese armamento. Hola, soy Marlene Balmaceda. Este miércoles conversamos sobre Ejército y Policía de Nicaragua con vía libre para blindarse de armamento sin rendir cuentas. Antes, un anuncio de su interés. Aquí, en Artículo 66, hay un equipo que trabaja incansablemente por la noticia. Seguimos informando para llevarle a usted la verdad. Hacemos investigaciones que desnudan la corrupción y todos los días ponemos en sus manos información que le ayuda a tomar mejores decisiones. Sin embargo, requerimos que nuestra audiencia se sume, que se suscriba a nuestro programa de donaciones y que emprenda junto a nuestros periodistas la fiscalización del poder y la denuncia de los abusos.
usted tiene en sus manos la decisión de que el periodismo no se calle. Puede contribuir en articulo66.com/donar. Para hablar de esta ley que agudiza la corrupción y la subordinación de las Fuerzas Armadas y policiales, al igual que garantiza la lealtad y evita traiciones a Ortega y Murillo, hoy nos acompaña Héctor Mairena, directivo de la Unidad Nacional Azul y Blanco y activista político. ¿Cómo estás, Héctor? Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Marlene, por la invitación y un gusto estar nuevamente aquí en tu programa que cada día crece en audiencia. Estoy a tus órdenes. La aprobación de esta nueva ley de contrataciones administrativas del Estado garantiza al Ejército y a la Policía la compra sin rendir cuentas de equipos necesarios para salvaguardar lo que el régimen denomina soberanía y autodeterminación. ¿En qué se traduce esa disposición? La aprobación de esta nueva ley de contrataciones administrativas del Estado, que establece una excepción para el Ejército y la Policía, introduce un elemento que es sumamente grave en este tipo de cosas, y es la discrecionalidad. De hecho, los coloca al margen de la ley, de tal forma que ellos pueden actuar discrecionalmente, vale decir, de acuerdo a lo que consideren los jefes de esas instituciones, para comprar sin rendir cuentas de los equipos, dice la ley, que consideren necesarios en lo que ellos denominan la defensa de la soberanía y la autodeterminación. Obviamente estamos en Nicaragua ante un régimen que ha hecho de la discrecionalidad, vale decir, de lo que aprueban los Ortega Murillo, una conducta permanente y generalizada. Y esto no hace más que propiciar la corrupción. Cuando se dejan estos espacios de discrecionalidad, se está abriendo un campo de impunidad para que los funcionarios del Estado, en este caso los jefes del Ejército y la Policía, bajo la protección de Ortega y Murillo, actúen impunemente. Y estamos hablando de recursos públicos, del empleo de recursos públicos. Entonces, estamos hablando de propiciar la corrupción. ¿Y esa corrupción cómo incrementaría en las altas esferas de estos dos cuerpos armados? Bueno, al establecer al permitir esta conducta al margen de la ley, obviamente está abriendo, como decía antes, un campo libre para la corrupción. Y por eso hemos dicho en otras oportunidades, Marlene, que la dictadura de los Ortega Murillo no solo protege la corrupción, sino que la promueve. Y este es un ejemplo bastante claro. El Ejército y la Policía, en tanto instituciones del Estado, deberían, como cualquier otra institución estatal, que rendir cuentas claramente del uso de los recursos. Con esta carta blanca, ¿a quién beneficiará el Ejército y la Policía con la adquisición de equipos? ¿Quiénes serán esas empresas proveedoras de pertrechos? No cabe menor duda que esta libertad que tendrán los jefes militares y de la policía para comprar recursos va a estar beneficiando a empresas que son cómplices y que no quieren estar bajo la fiscalización de la sociedad nicaragüense y del Estado. Y ya sabemos que ese tipo de cosas, porque bien lo conocemos en Nicaragua, se presta a que por debajo de la mesa haya comisiones no autorizadas, haya sobrevaloración de los equipos, en fin, enriquecimiento. ¿Por qué Ortega premia al Ejército y a la Policía con esta discrecionalidad para brindarse de más armamento y equipos? El Ejército y la Policía han sido cómplices claros de la dictadura de los Ortega Murillo, porque están en función del proyecto de los Ortega Murillo para establecer en Nicaragua una dictadura autoritaria, una dictadura familiar.
Y esta manera es una manera de premiarlos, de premiar a los jefes de la policía, con los que además existen vínculos familiares de los Ortega Murillo, en el caso particular de Francisco Díaz, y también de premiar a Julio Avilés, que se ha prestado claramente a ser un cómplice de la dictadura y que ha roto con la institucionalidad del ejército que se empezó a fortalecer en los años 90. Frente a esta normativa, ahora también quedará bajo secreto todo lo relacionado con la tecnología militar o de espionaje con las que cuentan estos grupos. ¿Qué riesgos le ves? Hay que decir que esta normativa no solo permite que haya opacidad o secretividad sobre los acreedores, sobre los vendedores de esos productos, sino también del tipo de productos, el tipo de equipos que pueden comprar. Es decir, esto introduce un elemento de absoluta opacidad, de absoluto secretismo en la charanga que van a hacer los jefes policiales y del ejército con los recursos del Estado bajo el pretexto de modernizar la tecnología militar, de introducir y modernizar otros equipos de espionaje, etcétera, ¿verdad? Entonces, tiene un doble filo esta decisión. Por un lado, darle libertad de corrupción a los jefes y por otro lado, seguir mal usando los recursos del Estado, que son recursos del erario, para fortalecer la represión, para fortalecer el espionaje. ¿De qué manera esto contribuye al control absoluto sobre las Fuerzas Armadas y militares? Ortega y Murillo han venido practicando una política de cooptación de los jefes del ejército y la policía, particularmente de las cúpulas, pero haciéndose de la vista gorda en los actos de corrupción, permitiéndole negocios de todo tipo, porque así compran fidelidad. Y así esta cúpula de la policía y esta cúpula del ejército se inclina ante los Ortega Murillo y su proyecto dictatorial. Ellos han destruido la institucionalidad de la policía y el ejército y ahora son peones de la dictadura. Gracias, Héctor, por acompañarnos en esta edición. Un gusto, Marlene, haber estado conversando con vos sobre estos temas. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast ahora de este miércoles. Recuerde que en Artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país. Usted lo puede hacer con nosotros. Su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en articulo66.com /donar. Soy Marlene Balmaceda. Nos oímos en el próximo episodio. Este podcast es un esfuerzo periodístico de Artículo 66. Síganos en articulo66.com y en todas nuestras redes sociales.